comportamiento o cómo se construyen matrices en MATLAB y en Octave. Entonces para ello primero vamos a mirar algunas matrices y la definición. Pues una matriz es un arreglo rectangular de números en el cual vamos a tener una longitud que llamamos las columnas y un ancho al que llamamos las filas. Entonces, en este caso tenemos una matriz particular a la cual le damos el nombre de escalar, que va a tener una columna y una fila. El orden de la matriz es simplemente el número de filas multiplicado por el número de columnas. En este caso tenemos una fila por una columna. Otra matriz específica es el vector fila. En el vector fila vamos a tener una fila por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta n columnas. Entonces, en el caso específico del ejemplo que estamos mostrando, tenemos un vector fila cuyo orden es 1 por 5. Otro vector es el vector columna. Vamos a alejarlo un poquito para tener la visual completa del vector columna. Entonces aquí está el vector columna. Ese vector columna tiene una longitud de 1 y un ancho de 5. Entonces va a tener una columna por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta n filas. Por lo tanto, el orden de esta matriz que llamamos vector columna es 5 por 1. Finalmente tenemos la matriz como tal, la final, que es digamos, la forma más general. Es una matriz que tiene una longitud de 3 y un ancho de 4, es un arreglo rectangular. Y el orden de esta matriz va a ser 4 filas, las 4 que tenemos aquí, por las 3 columnas. Vamos entonces a Octave. Vamos a crear algunos vectores y vamos a crear también algunas escalares y matrices. Vamos a borrar todo lo que tengamos previamente. Borramos todo. Vamos a crear una escalar, la escalar A, le damos el valor de 67. Entonces ahí creamos una escalar. Creemos un vector fila, entonces B. Abro corchetes cuadrados, que es la forma en la que vamos a generar una matriz o un vector columna o un vector fila en MATLAB o en Octave. Entonces vamos a crear nuestro primer vector columna. Entonces 1, 3, 4, 5, 6, 7. Damos espacio entre cada uno de los elementos y ahí está nuestro primer vector fila. Un vector columna se distingue porque entre cada uno de los elementos tenemos que colocar un punto y coma. Entonces creemos un vector columna. Entonces, por ejemplo, 4, punto y coma 6, punto y coma 8, punto y coma 9. Le damos enter y ahí tenemos un vector columna. Y para crear una matriz tenemos que utilizar los dos conceptos anteriores. El espacio para las filas, para cada uno de los elementos de la fila, y el punto y coma para separar las filas. Entonces creemos una matriz, utilizamos una letra mayúscula, que es lo que generalmente se hace, utilizar letras mayúsculas para las matrices y utilizar letras minúsculas para los vectores y las escalares. Entonces abrimos una matriz nuevamente con los corchetes cuadrados y vamos a crear nuestra primera matriz. Entonces, por ejemplo, 1, 2, 3, punto y coma, 5, 6, 7, punto y coma, 8, 9, 10, punto y coma, 6, 5, 4, 3. Le damos enter y ahí tenemos nuestra primera matriz. Si el usuario quiere conocer el orden de la matriz, utiliza la función size. Entonces size, abrimos los paréntesis de la matriz A. ¿Y qué devuelve? Entonces esta función size está devolviendo, primero en el primer elemento de esta fila, está devolviendo el número de filas. Fijémonos, 1, 2, 3 y 4 filas. Serían estas, 1, 2, 3, 4 filas. Y en el segundo elemento de esta fila está regresando el valor de 3, que sería 1, 2,
y 3 columnas, ¿no? Tenemos 1, 2, 3 columnas. Podemos utilizar la función size para que nos devuelva únicamente ya sea el número de filas o el número de columnas. Sí, sí se puede. Si le agregamos dentro de la función un número que nos indique qué es lo que queremos calcular o qué es lo que queremos saber de la matriz. En este caso me devuelve 4, indicando que cuando, cuando colocamos el número 1 al lado de la matriz, nos va a devolver el número de filas de la misma. Ahora vamos a utilizar el número 2 y nos devuelve 3, indicándonos que 3 es el número de columnas de esta matriz. 1, 2, 3. Existe otra función especial y es la función length. Esa específicamente se trabaja con los vectores, ya sea vector fila o vector columna, y nos va a regresar, ya sea en el caso del vector columna, nos regresa el número de, en el caso del vector columna, nos regresa el número de filas del mismo, y en el caso del vector fila nos va a regresar el número de columnas de ese vector. Entonces vamos a aplicarle la función length o longitud en español a el vector v. Entonces, miremos primero qué es el vector v. Vamos a borrar la pantalla, clear command window. La borramos, le damos v. Entonces, fíjense, v tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Entonces, length me tiene que regresar ese número, 6. Y efectivamente me regresa 6. Ahora, apliquemos la misma función length, pero a un vector columna. El vector columna era w, miremoslo. Tiene 4 elementos. Si yo aplico esa función, pero a w, me va a regresar 4 filas. Bien, vamos ahora a mirar otra función muy importante y es la función sum, sumar. Y la vamos a aplicar tanto a vectores como a matrices. Entonces sum a la matriz A. Pero primero visualicemos en la ventana de comandos cómo está hecha la matriz A y le aplicamos sum. Entonces sum A. Vamos a ver. Entonces el primer elemento ¿a qué corresponde? A la suma de todos los elementos de la primera columna. El segundo a la suma de todos los elementos de la segunda y el tercero corresponde a la suma de todos los elementos de la tercera columna. 1 más 5, 6, más 8, 14, más 6, 20, 2 más 6, 8, más 9, 17, más 5, 22, 10, más 10, 20, más 4, 24. Si aplicamos de manera consecutiva 2 veces la función suma a una matriz, nos regresa la suma de todos los elementos de la matriz de la siguiente forma. Aplicamos doble vez a la misma matriz y debe devolver 20 más 22 más 24 y eso es 66, correcto. Bien, ahora vamos a utilizar sum, pero para un vector. Por ejemplo, sum, primero miremos, vamos a borrar primero. Al vector v, vamos a aplicarle sum al vector v, le aplicamos sum, me da 26, verifiquemos, 1 más 3, 4, más 4, 8, más 5, 13, más 13, del 6 más 7, daría 26. Y ahora vamos a hacer lo mismo para el vector columna w, aplicamos sum w, y me regresa la suma de esos elementos, 4 más 6, 10, más 8, más 4 más 6, 10, más 8, 18, más 9, 27, ¿correcto? Ahora, otra función similar que se le puede aplicar a vectores y a matrices es la función producto. Su operación es similar, pero lo que va a hacer no es la suma, sino el producto de las columnas de una matriz. Por ejemplo, entonces nuevamente borremos aquí, borramos la pantalla, la matriz A y vamos a aplicarle producto, pero a la matriz A. Y entonces sería 1 por 5, 5 por 8, 40 por 6, 240. 2 más 6, 8 por 9, 72 por 5, 540. 3 por 7, 21 por 10, 210 por 4, 840. Ahí está el producto. ¿Cómo opera el producto? Si nuevamente aplicamos doble vez prod a la matriz A, me tiene que dar el producto de todos los elementos de la matriz A.
Entonces apliquémoslo dos veces. Aplicamos dos veces. Aquí se me fue un error, es prot todo en minúscula. Le damos enter y este sería la multiplicación, este valor es la multiplicación de estos tres. Esto me está dando 108.864.000. Sería el valor de ese producto de todos los elementos de la matriz A. Si yo quiero la productoria de todos los elementos de un vector, pues aplico la misma función, pero a un vector. Entonces miremos primero el vector v. Entonces sería 1 por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. Entonces, si queremos esa operación, le vamos a dar prot a v, al vector v, y eso me daría 2520. Eso fue aplicado a un vector fila, ahora vamos a aplicarlo a un vector columna. Entonces prot w, pues miremos w primero, cómo está hecho w, es un vector columna, le aplicamos prot a w y ese resultado me da 1728. Entonces ahí tenemos el funcionamiento de sum y prot para las matrices y vectores. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a mirar otra función que vamos a mirar ahora. Vamos a ver el funcionamiento de max y de min. Entonces, de nuevo, max va a calcular el máximo por columna en una matriz, el valor del elemento más grande en las columnas de una matriz. Entonces vamos a aplicárselo, vamos a borrar la pantalla y se lo vamos a aplicar a la matriz A. Entonces primero miremos la matriz A, cómo está conformada, y ahora vamos a calcular el máximo de la matriz A. Entonces fíjense, en la primera columna, ¿cuál es el más grande? El 8, en la segunda el 9 y en la tercera el número 10. Ahora, si queremos el máximo de todos los elementos de la matriz, de nuevo aplicamos lo mismo que hacíamos para la suma y el producto. W es máximo a la matriz. Entonces debería ser 10. Y efectivamente el valor es de 10. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo con, no una matriz, sino con un vector. Entonces con un vector fila, v, primero miremos cuál es v. V es 1, 3, 4, 5, 6, 7, el máximo es 7. Y lo mismo vamos a hacer con el vector w, pues máximo w, 9. Miremos qué es w. Entonces w es 4, 6, 8, 9, el máximo es 9. Entonces este es el comportamiento para la función max o máximo. Lo mismo, existe un valor mínimo, podemos también, si quisiéramos conocer la posición o el número, por ejemplo, en el caso de v, cuál es la fila que contiene el máximo, entonces podemos hacer lo siguiente. Max v, y le decimos acá, vamos que nos regrese a, b, un vector columna con los resultados. Entonces, le damos así. Y entonces, ¿qué es? ¿Qué será este 7? Pues 7 es el máximo y 6 es la columna donde se encuentra en ese vector. Entonces sería la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la sexta columna. Eso es el valor de B. El número o la columna en la cual se encuentra ubicado el máximo. Vamos a crear otro vector. Entonces, por ejemplo, 1, 1, 3, 4, 1, 1. Y vamos a aplicar lo mismo, pero al vector C. Entonces el máximo va a ser 4 y se encuentra en la posición 4. Entonces el A corresponde al valor máximo del vector y la B a la cuarta columna. 1, 2, 3, cuarta columna. Vamos ahora a utilizar vamos a utilizar la función min, que calcula el mínimo de una matriz. Entonces, vamos a ver. Vamos a borrar todo primero, toda la pantalla. Entonces, la matriz A y calculamos el mínimo valor de la matriz A, que en este caso es 1. 1 para la primera columna,
2 para la segunda y 3 para la tercera columna. Si aplicamos 2 veces min a la matriz, me va a regresar el valor más pequeño dentro de la matriz, dentro de todos los elementos de la matriz. Y efectivamente su valor es 1. Podemos también conocer en cada uno de los, en un vector también lo podemos aplicar, por ejemplo en el vector C, mínimo de C, es el mínimo de C, dice que es 1, vamos a ver el vector C que contiene, 1, 1, 3, 4, 1, 1, efectivamente el valor más pequeño es 1, y si lo aplicamos a un vector columna, también me va a regresar el valor más pequeño, en este caso es 4, veamos cómo está compuesto el vector W, el vector columna W, 4, 6, 8, 9 son sus elementos y el mínimo es el número 4. Bueno, ahora vamos a mirar cómo crear unas matrices especiales. Entonces la primera matriz es la matriz I, ojo, y esa crea la matriz identidad. Entonces vamos a crear la matriz identidad. La matriz identidad es aquella, es una matriz cuadrada en la cual todos los elementos de la diagonal son iguales a 1. Entonces I, pues por ejemplo vamos a crear la matriz B, que sea la matriz I. Creemos la matriz I mayúscula. I es igual a, entonces si yo le doy el número 4, va a crear una matriz cuadrada de 4 por 4, cuyos elementos de la diagonal todos valen 1. Entonces ahí tenemos la matriz I, la matriz identidad. Si yo multiplico esa matriz por 5, por 6, pues simplemente lo que va a pasar es que la diagonal va a quedar multiplicada por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, por el valor que uno quiera. Entonces, por ejemplo, multipliquémosla por 5, 5 por I. Estamos multiplicando una constante por una matriz. Y ahí tenemos el valor de 5 en todos los elementos de la diagonal de la matriz. Ahora, vamos a crear una matriz de ceros, de solo ceros. Entonces, por ejemplo, Z mayúscula va a ser igual a ceros de 4 filas y 3 columnas. Pues ahí está, 4 filas de ceros, 4 filas en la matriz y 3 columnas y todos son 0. Todos los elementos valen 0. Y también podemos crear un vector, por ejemplo, entonces si quiero un vector de ceros, ahí está un vector columna de ceros. Si quiero un vector fila de ceros, es 1, 4, un vector fila de ceros. Ahí está el vector fila de ceros. También lo mismo podemos hacer con una matriz que nos entregue solamente unos en toda la matriz. Y para eso pues es one. Entonces la O igual a ones, 4, 5. ¿Y eso qué genera? Entonces está generando 4 filas, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, 5 columnas de solamente unos. Podemos de nuevo crear un vector columna de unos, ahí está el vector columna de unos, y podemos crear un vector fila de unos. Ahí está un vector fila, una fila con 10 columnas de solamente unos. Bueno, ahora vamos a, por ejemplo, si yo quisiera saber cuáles son los elementos que conforman la diagonal de una matriz. Entonces, miremos, vamos a borrar primero la pantalla y para eso utilizamos la función diag. Entonces, con diag aplicado a una matriz, obtenemos los elementos de la diagonal de la matriz. Entonces, por ejemplo, fíjense que serían, la diagonal arranca aquí en 1, 1, después al 2, 2 y después al 3, 3. Entonces serían 1, 6, 10 y me está regresando un vector columna con los elementos de esa diagonal. Ahora, por ejemplo, si nosotros le damos a diag un vector, ¿qué va a generar? Entonces, vamos a ver. Entonces, diag v me genera una matriz cuadrada donde los elementos de la diagonal son los mismos elementos de ¿quién? De la matriz. ¿Ah?
Entonces, pues creo que también podemos hacerlo con matrices, con matriz, con un vector fila, W, también lo puede hacer. Ahí están. Entonces miremos a W cómo era, 4, 6, 8, 9 y a V es 1, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí lo podemos ver. 1, 3, 4, 5, 6, 7, que sería el vector V. Y 4, 6, 8, 9 es el vector W. Bueno, muchas gracias.